El Salmo 37:3 dice: confía en el Señor y haz el bien, establécete en la tierra y mantente fiel. ¡Wow! Esa ha sido la palabra rema que el Señor nos dio a mi esposa y a mí para este año. Confíen en el Señor y hagan el bien, establezcanse en la tierra que Dios les ha dado y manténganse fieles. ¡Wow! Enfócate, prepárate y permanece. Hemos venido predicando de enfocarnos en buscar a Dios, en buscar más del Señor, en enfocarnos en tener una relación, buscar una relación todo el tiempo con el Espíritu Santo, y también enfocarnos en hacer el bien. El mensaje de hoy se llama Gracias por no desistir. Apúntelo ahí en su agenda. Y quiero hablarles de un testimonio de una persona que ha sido importante para nosotros, que ha sido un punto de referencia. Él se llama Tales Roberto da Silva. Tales, no sé si todos conocen quién es Tales. Tales es un cantante, compositor, conocido de la música cristiana contemporánea. Él hoy tiene una responsabilidad o una asignación en la iglesia de Lakewood, y allí es pastor y es el director de la alabanza de ese lugar. Les quiero contar un poco de la historia de Tales. Tales es hijo de pastores. Toda su vida, desde niño, se desarrolló en la iglesia, creció con sus hermanos, todo ok, hasta su adolescencia, hasta que llegó a la universidad. Allí entonces le pasó lo que seguramente nos pasa a todos los que llegamos a la universidad. Comenzó a dejarse, o a llamaron la atención las chicas lindas, los amigos, comenzó a probar, a beber alcohol, la rumba. Y dice Tales, aquí tengo frases de unos apartes de una entrevista donde él cuenta su testimonio. Dice él: todo esto comenzó a cautivar mi corazón. ¡Wow! A cautivar mi corazón. Y pensaba, dice él, ¿por qué no puedo vivir así y disfrutar la vida como ellos? ¿Quiénes son los equivocados entonces? ¿Serán ellos o seremos nosotros? Y comenzó Tales en esa lucha. Finalmente se apartó de sus papás, se apartó de su iglesia y se apartó de lo que había sido para él su refugio y su lugar seguro hasta ese entonces. La fama lo alcanzó cuando él se unió como vocalista a una banda de rock en Brasil que ya pues era reconocida, y entonces comenzaron a tener mucho éxito y empezaron las giras y empezaron los conciertos. Y dice Tales que llegó al punto de tener una vida totalmente desenfrenada, llevado por las drogas, por el alcohol, por la prostitución, por el robo, la fama, el dinero. Cuando estaba ebrio y drogado, entonces salía por las calles y regalaba dinero a todo el mundo. Y cuando estaba enrumbado, entonces cerraba los bares solo para él y sus amigos, y él gastaba la rumba cuenta abierta para todos. Dice Tales: estaba muy loco y comencé a hacer algo muy delicado. Y eso me llamó muchísimo la atención de su testimonio. Dice Tales: comencé a cautivar a los muchachos de la iglesia. Ellos me decían: Tales, estás mal. Sin embargo, logré convencer a algunos de ellos de que salieran de la iglesia y les enseñé cómo drogarse. Dice Tales: yo fui usado por el diablo de manera muy sucia. Wow, palabras fuertes, ¿no? Me llama mucho la atención esto. Yo fui usado por el diablo de manera muy sucia. Finalmente Tales duró 7 años separado de su iglesia, de su familia, y cuando estaba a punto de ir a prisión por estar con unos narcotraficantes en el lugar equivocado, en el momento menos oportuno, estaba a punto de recibir una sentencia de más o menos 30 años. Y esa noche dice él que se fue de la rumba temprano y se fue al hotel con su amigo, uno de sus mejores amigos. Él estaba en una habitación de al lado.
Y Tales se levantó de la cama y se fue a la habitación del amigo a seguirse drogando, a consumir marihuana para poder dormir. Dice que estaba tan drogado que no podía conciliar el sueño y tenía que fumar marihuana para poder conciliarlo. Y allí pasó lo impensable. Dice Tales, tuve una experiencia con Dios. Quiero que escuchen este aparte. En el momento de regreso, cuando mi papá seguía orando todos los días. Él nunca habló nada conmigo sobre, tienes que volver, tienes que hacer así, tienes que orar, el enemigo, nada. Él oraba, mi mamá oraba. A veces yo llegaba en casa en las madrugadas, mucha droga, mucho alcohol, y los encontraba de rodillas orando en el cuarto. Y lo que pasó fue que en un momento, en una fiesta que yo fui, yo estaba con mucha droga y no podía más estar de pie. Tuve que ir al hotel, no tenía más condiciones de nada. Y en ese cuarto con un amigo usando más drogas, pronto el enemigo, el demonio, empezó a hablar conmigo en la boca de mi amigo. Lo que él dice fue, te voy a llevar al infierno conmigo. Yo abrí mis ojos así y dije, wow, ¿cuánto tiempo yo no escucho hablar de cielos, infierno? Eso se pasaron años y años fuera de la presencia. Y él dice, y tú eres el peor del grupo, porque ellos no conocen la verdad. Están ahí porque no conocen la verdad. Tú conoces la verdad y elegiste el pecado. Tú eres el peor, tú eres mío. Y cuando él empieza a hablar así, en mi mente vino todo lo que mi papá me enseñó de Dios. Y él hablaba y había una presencia en la voz de él que me golpeaba y que era real. Y yo me ericé así. Y pronto yo empecé a recordar, mi papá decía, si tú perteneces a Jesucristo, tú tienes un lugar en los cielos, su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces yo, sin darme cuenta, empecé a decir eso para mi amigo que estaba endemoniado. Tú dices, tú no puedes me llevar al infierno porque Dios tiene una obra en mi vida. Imagínate, yo estaba en el mundo hace muchos años y yo me recordaba esa frase. Dios tiene una obra en su vida. Y cuando yo vi que eso lo afectó, yo seguí diciendo, yo sé que si yo entrego mi vida a Cristo, tú no puedes me llevar al infierno y ahora yo entrego mi vida. Y cuando yo hice eso, el demonio se fue de él. Y ahí yo empecé a reconocer que existía un poder en ese nombre de Jesús que yo no conocía. Y mismo que yo no estuviera en la presencia, cuando yo dije ese nombre, el enemigo no pudo soportar. Yo fui a mi habitación porque estaba en la habitación de mi amigo. Y nunca más mi vida fue igual. Y fue así que yo descubrí el poder del nombre de Jesús. ¡Qué poder! Yo tenía miedo que él me golpeara porque yo estaba en pecado y yo conocía la iglesia, las cosas. Sí. Pero cuando yo dije, yo entrego mi vida a Cristo, el poder del enemigo se disipó. Yo me recuerdo, pastor, cuando yo llamé a mi papá en el teléfono, en esa madrugada, y él decía, ¿qué pasa? Yo decía, el Espíritu Santo está aquí en el cuarto. Y él dice, tú estás loco, hijo. ¿Qué? No, padre, el Espíritu Santo está aquí en mi cuarto, está hablando conmigo. Y yo no sé lo que yo hago, enséñame. La presencia de él está aquí, yo no puedo moverme, yo no puedo hablar, yo no puedo nada. Parece que el Espíritu Santo vino y lavó mi vida. Y yo cambié la cara. Yo miraba en el espejo, yo me recuerdo en el baño del hotel, yo decía, yo me di cuenta en ese día que yo ya no veía las cosas coloridas más. Wow. Yo veía las cosas negro y blanco, pero yo no me daba cuenta. Y cuando yo miré en el espejo, yo empecé a ver los colores otra vez. Y una simple vuelta en la calle, ver los autos, ver gente, era increíble. Porque ahora eran lentes espirituales y no la basura del mundo. No sé quiénes se identifican con el testimonio de Tales.
Tal vez a mí me pega muy duro porque tengo un testimonio parecido al de él. Tal vez no tan dramático, pero muy parecido. ¿Recuerdan hace 8 días de nuestro capitán Dubá? El vuelo 447, bien. Así le pasó a Tales. Tales entró en pérdida con su vida, como aquel avión que venía cayendo. Y él pensaba que tal vez iba ascendiendo en su carrera, en su fama, y realmente lo que venía era desplomándose. Pero ¿qué fue lo que hizo que Tales reaccionara, que tuviera ese encuentro? Hoy quiero hablarles de la oración de intercesión. Pero antes definamos cómo es un cristiano intercesor y qué significa ser intercesor. Yo creo que este tema tal vez no se dedica mucho. De pronto en las iglesias se enseña a nivel de discipulado o de proceso de formación. Pero es tan importante y tan relevante la oración de intercesión que por eso creo que el Espíritu Santo me dijo, háblale a la iglesia sobre esto. Un cristiano intercesor es una persona que se pone en la brecha por otro o por otros o por situaciones. Ponerse en la brecha quiere decir abogar por alguien. Un cristiano que se pone en la brecha por otro o por alguna situación en oración es un cristiano que está a otro nivel, que entiende el poder de la oración. Un intercesor es una persona que tiene empatía con la dificultad o la necesidad de otro. Tener empatía es saber ponerse en los zapatos, en el lugar de la otra persona y poder entender su situación. Un intercesor es alguien que muestra compasión por el infortunio de otro, en especial de su hermano en Cristo. Mostrar compasión por el infortunio de otro es entender que pudo haber fallado y pudo haberse caído. Tener compasión por el infortunio de otro es que a pesar de su desgracia o de su falta de fortuna, no le cae encima para acusarlo tal vez, o para darle una explicación de por qué está así, o cuál fue su pecado y por qué cayó así como hicieron los amigos de Job con Job. Un cristiano intercesor es alguien que incluso Dios le permite llegar a sentir el dolor de otra persona. Eso es un don de Dios. Que tú puedas inclusive en oración llorar con otro, y cuando otro te esté contando y te esté expresando su dolor, si Dios te permite que tú también sientas ese dolor, es porque seguramente Dios quiere que tú entres a interceder por esa persona, a apoyarlo en oración. Un intercesor es aquel que tiene misericordia con el que cae en desgracia. ¿Por qué? Porque precisamente entiende la necesidad de la gracia de Dios que cayó primero sobre él. Un intercesor entiende que su pecado, del cual Dios lo rescató y lo cubrió y lo limpió con su sangre y por su gracia, no es menor que el pecado que pueda cometer otro. Tal vez sea diferente. Por eso Jesús dijo, antes de fijarte en la paja del ojo ajeno, ¿por qué no miras la viga tan inmensa que tienes en el tuyo propio? Somos apresurados a juzgar, somos ligeros tal vez, en vez de extender misericordia. Lo que pasa es que hay pecados de otras personas que nos parecen terribles solo porque son diferentes a los nuestros. Pero nuestro pecado no es menor, y Cristo murió por mi pecado y por el pecado del otro, aunque nos parezca más terrible y que más bien merecería la muerte en vez de la salvación como nosotros. Un intercesor es el que entiende el poder de la oración y no duda aún en dejar de pedir para él por pedir para otros. ¿Por qué? Porque sabe que mientras lo hace, Dios se encarga de sus asuntos propios
de sus necesidades. Un intercesor es el que entiende que primero está el reino de Dios y su justicia, y el resto es añadidura. Un intercesor dice: yo voy a dejar de orar por mí. Dios conoce cuáles son mis necesidades, y Él prometió que mientras yo permaneciera en Él, entonces Él se ocuparía de ellas. No me voy a afanar, entonces voy a interceder por la necesidad del que necesita. Eso es un intercesor. Un intercesor es aquel que es capaz de poner sus intereses personales a un lado y ponerse de frente a una dificultad por su hermano que está débil, por su hermano en Cristo o por su amigo. Dice Tales en su testimonio: mi papá no aceptaba que yo me perdiera. Mi papá oraba de esta manera, dice: Tales es un escogido del Señor y yo no acepto esa vida para él. Tales cuenta en su testimonio que veía, dice, papá y mamá oraban y clamaban al Señor botados en la iglesia con la cara en el piso. Y las personas escuchaban a su papá decir: Tales va a volver. Profetizaba de esa manera su papá: Tales va a volver a la casa, Tales va a volver a la casa. Mientras todo el mundo le decía: mira, Tales está muy loco, Tales está muy drogado, Tales ya se perdió, él ya cruzó una línea de la que no va a volver, él decía: no, no lo acepto, y en el nombre de Jesús yo reivindico a mi hijo, en el nombre de Jesús yo reivindico a Tales, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, mi hijo no se lo va a llevar el diablo. Ese testimonio que ustedes acaban de ver es una oración contestada por el Señor al clamor de ese papá, al clamor de esa mamá, que decidieron votar todo si era preciso, pero no iban a dejar de clamar y de orar por su hijo. El mensaje de hoy, ya les dije, se llama gracias por no desistir. Primera de Tesalonicenses capítulo 17, versículo 19 dice: nunca dejen de orar, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu Santo. La manera de mantener al Espíritu Santo encendido es en oración. Es la voluntad de Dios para todos nosotros que nos mantengamos en oración. Si dejamos de orar, se apaga nuestra relación con el Espíritu Santo. Y si se apaga la voz del Espíritu Santo, quedamos a la deriva, quedamos sin instrumentos, no sabemos para dónde vamos y nos podemos perder. Por eso la oración es demasiado importante, es esencial para un cristiano. Yo no sé cómo está tu vida de oración, eso solamente lo sabes tú y el Señor. Pero yo te digo algo: replantea, revisa si realmente la oración está siendo algo fundamental en tu vida, si es una prioridad. La oración no es una opción. Y aquí tengo el primer principio que encuentro, y es que la oración del justo es poderosa y eficaz. La oración del justo puede mucho. ¿Recuerdan quiénes son los justos? Los que están cerca del Señor. Esos son los que Dios reconoce como justos, los que tratamos de vivir cerca de Él, en relación con Él, en comunión con Él. Entonces la palabra dice que la oración del justo es poderosa y eficaz, y se lo quiero mostrar con un personaje que usted conoce: Abraham. Está en Génesis capítulo 18, versículo 16 en adelante. Ahí usted puede leer la historia, léala esta semana en su devocional. Génesis capítulo 18 en adelante. Entonces dice el Señor: ¿ocultaré mis planes a Abraham? Hace una pregunta. Yo lo escogí, dice el Señor, a fin de que Él ordene a sus hijos y a sus familias que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo.
Y aquí que encuentra un hombre que está en relación con Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. No fue porque Abraham hubiese hecho algo extraordinario. Dios lo escogió y dijo: a través de él entonces serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Y dice él: y a sus familias él hará, o a través de él, que se mantengan en el camino del Señor, haciendo lo que es correcto y justo. Aún nosotros, porque como cristianos ya somos descendientes de ese linaje. Entonces dice el Señor: yo haré para Abraham lo que he prometido. Y entra el Señor en una conversación con Abraham y le dice: Abraham, lo llama. He oído un gran clamor, Abraham, desde Sodoma y Gomorra. Su pecado es muy grave. Bajaré a ver si sus acciones son tan perversas como he oído. Si no es así, quisiera saberlo. Y entonces dice: Abraham se le acercó al Señor y le dijo, estaban en una conversación, ¿se dan cuenta? ¿Por qué Abraham es llamado justo? Porque él tenía relación con Dios. Dios hablaba con él y él le contestaba, conversaban. Y entonces Abraham se le acercó y le dijo: Señor, ¿destruirás tanto al justo como al malvado en ese lugar? ¿Por qué? Porque Abraham sabía que allá estaba su sobrino con su esposa y sus 2 hijas, y seguramente él se inquietó. Entonces le dice a Abraham al Señor: Señor, mira, supongamos que encontramos allá 50 personas justas. ¿Aún así destruirías esas ciudades o las perdonarías? Entonces el Señor le contesta y le dice: ok, si encuentras a 50 justos, está bien, yo tal vez los perdonaría. Y luego aparece Abraham diciendo: ok, Señor, y si encontramos 45. Y parece una subasta esa conversación de Abraham con Dios. Entonces le dice el Señor: ok, si encuentras 45 justos, ok, no vamos a destruir entonces estas ciudades. Y luego Abraham, yo me imagino a Abraham orando, Abraham mirando, mandando gente a buscar allá: vaya, busque, a ver quién está orando, cuántos justos necesito, 50 o al menos 45 o 40 los que encuentren. No sé, me imagino yo a Abraham así. Y vuelve otra vez y le dice al Señor: Señor, ¿y será que si encontramos 30? Ok, Abraham. Señor, ¿y si encontramos 20? Ok, si encuentras. Señor, ¿y si encontramos 10? Está bien, si encontramos 10 justos, no voy a destruir las ciudades. Y después dice que Abraham se fue. Ni siquiera encontraron a 10 justos en esa ciudad o en esas ciudades. Y Abraham ya sabía cuál era la sentencia del Señor. Luego en el capítulo siguiente, en Génesis 19, el Señor dio la orden, bajaron los ángeles, llegaron allá a Sodoma, a Gomorra, y llegaron a donde estaba Lot. Fíjense en esto tan importante. Y le dicen los ángeles: Lot, toma a tu esposa y a tus 2 hijas y vete ahora mismo, o serás arrastrado en la destrucción de esta ciudad. Y luego dice que Lot titubeaba, no sabía qué hacer, no sabía para dónde correr. Y entonces los ángeles lo agarraron de la mano con su esposa y sus 2 hijas, y literal lo tuvieron que sacar de allá y lo llevaron afuera a un lugar seguro. Y ojo a esto, aquí explica por qué pasó eso. Dice: porque el Señor tuvo misericordia de ellos. Al siguiente día Abraham se levantó temprano y salió deprisa al lugar donde había estado en la presencia del Señor. Miró Abraham hacia Sodoma y hacia Gomorra y vio que subían columnas de humo, habían sido destruidas. Versículo 29. Pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot, a quien sacó del desastre. Yo lo que descubro aquí es que la oración de intercesión de Abraham por su sobrino Lot, su esposa y sus hijas, el Señor la escuchó
y lo salvó. Destruyó al resto. Seguramente Lot no era tan merecedor de la bendición, pero Abraham conocía que la oración tiene el poder para persuadir el corazón de Dios. Eso es lo interesante de la oración de intercesión, que puede lograr que un clamor de alguien, el tuyo o el mío, que la insistencia de alguien, la tuya o la mía, por alguien que nos duele. Lot era su sobrino. Abraham decía: Dios, ¿cómo es posible que pase esto? Y el Señor escuchó y obró en favor y salvó a Lot. Yo no veo aquí a Lot, o al menos la Biblia no registra a Abraham llamando a Lot, diciéndole a Lot: Lot, usted, no le dije, ¿usted por qué se fue a vivir allá? Usted es muy bruto. Usted tenía todo conmigo, todo al lado mío, hizo hasta plata conmigo y no fue suficiente y tuvimos que separarnos, dividir esta sociedad, y entonces usted se va para la ciudad donde está el pecado y se fue acostumbrando, y ahora entonces usted me está haciendo quedar mal a mí. Mejor dicho, porque si lo traemos al presente, menos mal no existían las redes sociales, porque si no hubiera acabado con el pobre Lot y con Abraham, seguramente le hubieran echado la culpa a Abraham de lo que estaba pasando con Lot. Pero nada de eso registra la palabra. La palabra no menciona que Abraham se le fue, lanza en ristre a Lot, o intentó sacarlo. No, Abraham estaba conversando con Dios y clamándole a Dios, y su oración de intercesión seguramente era: Señor, mira, puede ser que no hayan 10 justos allá, pero allá están los míos, está mi familia, ten misericordia, Señor, de mí, por favor, escucha mi oración. Y el Señor dice que escuchó la petición de Abraham y lo salvó del desastre. Siguiente principio: la intercesión es para toda la iglesia, no es apenas para unos solos. No sé por qué creemos que la intercesión en las iglesias es para los pensionados de la iglesia. No entiendo. No sé por qué pensamos que la intercesión, el ministerio de intercesión, es para las viejitas o para las señoras viudas que toca ocuparlas en algo para que tengan en qué entretenerse. Quiero decirles que mi historia es parecida a la de tales, muy parecida, y yo soy el producto de la oración de intercesión de 50 viejitas que no dejaban de orar por mí en la iglesia cuando yo llegué. Yo me enteré mucho después, y el día que me vieron allá enfrente entregándole, rindiéndole mi vida a Cristo, yo sí veía que eso brincaban y saltaban. Y después cuando salí me abrazaban, me daban besos, y yo dije: pero wow, ¿qué hice? Solamente le rendí mi vida a Cristo. Claro, ellas estaban clamando por mí. Yo soy el resultado de la oración de esas viejitas hermosas. El Señor las bendiga. Soy el resultado de la intercesión de mi mamá. Yo sé que mi mamá nunca dejó de orar por mí, aun cuando yo estaba perdido. Y Dios le permitió a mi madre verme sirviéndole al Señor y predicando y llevando su palabra a otros. Ella pudo ver la contestación a su oración de intercesión por mí, clamando día a día, año a año, así como el papá de tales: Señor, trae a mi hijo, Señor, no dejes que mi hijo se pierda. Me decía: mi hijo, usted un día va a ser pastor. Yo le decía: mamá, por favor, no ore de esa manera. Señor, no la escuches. ¿Pastor de dónde? Todavía me hago la misma pregunta, pero aquí estoy sirviéndole al Señor. Siguiente punto: la oración de intercesión es persistente, es insistente y es perseverante. Esas son las características de la oración de intercesión: insistente, persistente, perseverante, en clamor. Yo no sé si tú alguna vez has orado de esa manera, de rodillas, clamando, llorando. Que a veces paso y veo a mi esposa orando de esa manera y digo: wow, de rodillas allá, clamando, llorando, y me dan ganas de orar con ella. Y me uno a su oración. Persistente, todo el tiempo,
insistente, perseverante. Esta semana quiero contarles que estuvimos orando por una amiga, intercediendo porque le iban a hacer una cirugía delicada. Y nos contó su testimonio. Y nosotros la llamamos para decirle: mira, estamos contigo, no estás sola, somos tu familia, te amamos, estamos orando, estamos intercediendo por ti. Y dice: venga, les cuento una historia, pónganle cuidado. Y salimos ministrados, mi esposa y yo, de esa conversación, porque nos contó la historia de su mamá. Y nos dijo cómo su mamá había estado orando durante 34 años. De manera insistente, de manera persistente y de manera perseverante por su esposo, que era un hombre demasiado intelectual, difícil de convencer. 34 años orando por su esposo, para que algún día tuviera un encuentro con Dios, como lo tuvo Tales en esa habitación dorada. Y resulta que al final, en sus últimos días, su esposo se arrepintió y aceptó a Cristo en su vida. Aceptó que ella orara por él. 34 años traducidos en salvación. Sí, y de pronto usted puede pensar, o muchos como me lo han dicho muchas veces: pastor, pero es que una oración no salva, una oración de fe no es suficiente. Pues déjeme decirle algo. Yo no sé qué puede ser suficiente o insuficiente para el Señor, pero sí estoy seguro que el Señor honra la fe del que intercede. Y yo le quiero decir algo, esto es en serio. Dios a mí me ha usado con personas en su lecho de muerte, que no se pueden morir, y me han llamado, y como ministro del Señor les hemos puesto un celular en la oreja y yo he orado por ellos y me dicen: pastor, ore, que ella lo está escuchando. Y he tenido la oportunidad de ser instrumento en manos de Dios para que una persona en su lecho de muerte pueda arrepentirse y encontrar salvación. Yo lo creo. Yo no sé tú, pero yo creo que esa es la misericordia del Señor. Y después de que oramos y aceptan a Cristo, parten. Y aún los que están alrededor, que todavía tienen tiempo, porque tienen vida por delante, han recibido también al Señor y sus vidas han cambiado. Unos en el último momento, tal vez así, a punto de cruzar la línea. Pero hasta allá alcanza la misericordia del Señor. La misericordia del Señor no es tan poca como para creer que Él no puede hacerlo de esa manera. Y a los que todavía tenemos vida por delante, con mayor razón, la oración de intercesión es seria. Yo quiero hacerte una pregunta a ti hoy. ¿Te imaginas que al igual que el papá de Tales o Abraham, Dios esté atento a tu oración de intercesión, tal vez por tu familia, por tu papá, por tu mamá, por tus hijos, por tu hermana, por tu hermano, por tu amigo? Tal vez te cansaste de orar por algo o por alguien y desististe. Y tal vez Dios estaba a punto de hacer algo importante. Tal vez Dios estaba a punto de traer salvación a alguien. ¿Qué tal que el testimonio de tu hijo al final de la historia sea: gracias papá, gracias mamá, por no desistir? No desistas, no te canses, no importa cuánto tiempo se demore, no pierdas la fe. Y con esto vamos cerrando el mensaje. ¿Quién es el mejor modelo de intercesión? Jesús. Es que Jesús es el mejor modelo en todo. Por eso nosotros debemos ser imitadores de Jesús, aprender a hacer lo que Jesús hacía. En Juan 17:9, el Señor ya iba a ser apresado y tiene un tiempo con el Padre y le dice, voy a leerle solo una parte, léalo en su casa, Juan 17. Y está Jesús orándole al Padre y le dice: Padre, mi oración no es por el mundo, ojo a esto, sino por los que me has dado, por los que te pertenecen, dice él. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno.
porque al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Hazlos santos con tu verdad. Enséñales tu palabra, la cual es verdad. No te pido solo por estos discípulos, dice Jesús, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. ¡Wow! Jesús aquí ya estaba intercediendo por ti y por mí, porque si tú estás sentado aquí, yo estoy sentado acá, y hoy somos hijos de Dios por haber recibido a Cristo. Somos el resultado de esa oración de Jesús hace 2000 años atrás. Romanos 8:34 dice Pablo: ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Quieres saber qué está haciendo Jesús en este momento por ti? Intercediendo. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, dice Pablo. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Jesús intercediendo por nosotros y el Espíritu Santo intercediendo por nosotros. Están ambos clamándole al Padre por nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué honra! Saber que el mismo Jesús y su Espíritu Santo están intercediendo todo el tiempo para que tú y yo no nos desviemos del camino, y para que tú y yo aprendamos a interceder por otros, para que tú y yo aprendamos a tocar el corazón de Dios y tal vez Él pueda cambiar de parecer y cambiar a alguien o cambiar una situación para salvación. Es demasiado relevante la oración de intercesión. Quiero decirles algo: la oración de intercesión es una responsabilidad de toda la iglesia, no de unos cuantos, no de 2 o 3. Eso es para los pastores. ¿Quién los mandó a ser pastores? Pues que intercedan. Todos deberíamos ser conscientes de que estamos llamados a ser intercesores. ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a interceder? No solamente por los tuyos, no, por situaciones. ¿Cuántos oramos por nuestros gobernantes? Aunque no nos gusten o no nos parezcan, debemos orar por ellos. Porque la palabra dice que debemos orar por ellos. Debemos orar por nuestra iglesia, interceder por nuestra iglesia. Miren, les voy a dar un motivo de intercesión que es demasiado relevante. Intercedan por mi esposa y por mí. Somos los pastores de esta iglesia. Dios nos escogió, humildemente se lo digo. Intercedan por nosotros. Nosotros necesitamos que ustedes nos cubran con sus oraciones. ¿Qué pasó con el papá de Tales? Bien, falleció hace 1 año y medio, en el 2021. Y fíjense, es tan hermoso en el testimonio de Tales. Dice que 1 semana antes de morir, él ya no quería hablar con nadie y solo aceptó hablar con Tales. Y Tales le dijo: Padre, dame tu bendición. Y el papá, ya en su lecho también de muerte, listo para partir, un hombre de Dios, apasionado por el Espíritu Santo y por Jesús, le dijo: Dios te bendiga, hijo, que la bendición de Dios esté sobre ti. Y esas fueron sus últimas palabras. No volvió a hablar más y partió. Quiero decirles que a mí el Señor me dio esa oportunidad de despedirme de esa manera con mi mamá, y pude entregársela, y yo sé que ella me bendijo. Y le di un beso y le dije: gracias, madre, por tus oraciones. Solo te adelantaste, pero nos vemos allá más tardecita. Gracias, madre. Y me pude despedir en gratitud con ella, en gratitud con el Señor y en paz. Enséñale a tus hijos a orar, a ser apasionados por el Espíritu Santo. Tal vez tus hijos o tu amigo, tu esposo, tu esposa, tu hermano algún día te digan: gracias por no desistir. Gracias porque cuando nadie me amó, tú lo hiciste. Gracias porque aun cuando yo me equivoqué y me tropecé, tú no me pusiste el pie encima, sino me ayudaste a levantarme. Gracias por sostenerme con tu oración. Gracias. Que ese sea nuestro premio. Eso es el reino de Dios. Eso es hacer reino. Esa es la iglesia. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra
responsabilidad y nuestro privilegio interceder. El Señor nos dio una palabra y nos dijo: quiten las piedras para que mi pueblo pase. Y eso es lo que hacemos nosotros en intercesión. Quitamos las piedras, la oposición, para que los que vienen detrás buscando al Señor pasen. Y tal vez yo no vaya a ser un arquitecto famoso, y tal vez nadie me conozca, pero si ustedes un día, cuando mi esposa y yo no estemos, tal vez pueden decir: gracias Andrés y Liliana por no desistir en su oración. Con eso seguramente habremos hecho lo que teníamos que hacer. No me interesa no ser grande en este mundo, me interesa ser grande en el cielo y cumplir la voluntad de mi Padre, como decía Jesús. Clama, insiste, persevera, permanece hasta que algo pase.